Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto poder saludar una vez más a toda nuestra audiencia que nos hace el favor de acompañarnos aquí, como cada lunes, en su programa Economía de Opción. A partir de este momento vamos a iniciar con una dinámica diferente para poder llevar la conducción de este programa. Y de la misma forma quiero agradecer y dar la bienvenida a nuestro amigo, el maestro Sergio Ledesma. Estimado Sergio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, amigo, muchas gracias. Pues aquí iniciando el año ya en este segundo programa de este 2024. Y sobre todo, como dices, el hecho de avanzar con modalidades nuevas, con estos temas interesantes también. Y como siempre, pues invitar a nuestro público a que aporten algunas sugerencias de temas que les gustaría que escuchar o que abordáramos aquí también, y desde luego hacerlos con esa idea de aportar más ideas en ese sentido que les puedan ayudar a todos nuestros amigos que bien siendo empresarios o profesionistas o el público en general, pues sea de su cabal interés, ¿no? Claro que sí, amigo. Precisamente esa es una de las intenciones a partir de este programa, precisamente abrir escenario y foro a todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos y de sintonizarnos cada lunes. De verdad, para nosotros es un gusto, y de esa misma forma quiero compartir y agradecer a las personas que nos están siguiendo en estos momentos a través del canal 24.1 de TV WAC, Televisión Abierta. Estamos transmitiendo en estos momentos desde Ciudad Universitaria, en la Universidad Autónoma de Querétaro. De la misma forma, las personas que nos acompañan en el canal 24 de Total Play, y de la misma forma en Axtel, a las personas del 124 en Megacable y al 14 de Easy. De la misma forma estamos en estos momentos a través de redes sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, TV WAC, y del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. De verdad, es un reto muy importante para nosotros y un compromiso que asumimos con la mejor de las características de poder servir y de poder participar con todos ustedes. A final de cuentas, nuestra oportunidad es la de poner a su alcance información que consideramos que puede ser de interés y relevancia desde el punto de vista del ámbito de negocios, no nada más en el término fiscal. Y bajo esa misma consideración, el día de hoy decidimos, o se nos hizo la propuesta de que pudiéramos trabajar y compartir con ustedes un tema muy importante, que es el tema de las perspectivas económicas para este ejercicio 2024. Y previo a recibir a nuestro invitado del día de hoy, que es un experto en este tema, un economista, vamos a compartir con ustedes una forma, un punto de vista de nosotros como anfitriones de este programa, de cuáles son algunas de las recomendaciones que encontramos en beneficio de todos ustedes, el auditorio que nos hace el favor de seguirnos, de los empresarios, de los estudiantes, de las amas de casa, de las personas que tienen la necesidad de sacar adelante los negocios, que el tema ahora del emprendimiento sigue siendo una oportunidad real para poder desarrollar a las nuevas generaciones desde el punto de vista económico. Y queremos compartir con ustedes algunas de las recomendaciones que nosotros encontramos como viables y oportunas, precisamente para poder salir o sacar adelante famosa cuesta de enero, ¿no? Normalmente escuchamos cada inicio de año pues esa necesidad imperiosa de cómo le hago para poder subsistir, de poder sacar adelante las cuestiones de casa, las cuestiones de los negocios, etcétera. Entonces, partiendo de esa idea de que para poder tener una oportunidad real y que estuviera al alcance de todo ciudadano, pues es la propuesta que siempre se nos ha recomendado, ¿no? El tema del ahorro, que es lo que realmente, pues creo que la mayoría de la población ha dejado de lado, porque dice, pues alcanza para el día de hoy y pues con eso subsistimos. Desafortunadamente, en muchas de las ocasiones, pues ahí sí hay personas que tienen el tema del ingreso al día, ¿no? Pero también buscar la oportunidad, en la medida de las oportunidades, en estas consideraciones que nos establecen, pues hacer un pequeño ahorro, con la intención precisamente de poder subsanar y soportar estos registros o estos gastos que se tienen que realizar. Normalmente tenemos en consideraciones el tema de los pagos del predial,
el pago de los derechos de autos, ya vendrán en su momento, de acuerdo al periodo que te corresponda, el tema de verificaciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bajo esa misma idea es en donde empezamos a ver que hay oportunidades que nos ofrece el Estado en diferentes modalidades, precisamente ya sea para el tema estatal o para el tema municipal, y que evidentemente tenemos la oportunidad de recibir beneficios en el término de descuentos. Entonces, mucha gente también lo ve como pues un cierre o una puerta cerrada, en el sentido que dice, es que tengo que pagar obligatoriamente ya mi tema de predial. Sí, pero no te obsesiones con ese término que lo tengas que cubrir hoy. Tenemos fechas, ¿no? Tenemos plazos que precisamente los diferentes municipios buscan en esas oportunidades de poder ayudar o ofrecer algún apoyo en el término del desarrollo económico de las familias, y en donde encontramos que si cubres en el mes de enero tienes un beneficio, tienes un descuento que es un poquito mayor. Si te vas al mes de febrero tienes un descuento, pero ya no es en la misma condición. También en donde tengas ubicado tu predio, de esa misma característica. No todos los municipios ofrecen las mismas características o condiciones de descuentos, pero que a final de cuentas puede servir o llegar a ser una oportunidad real de poder minimizar de alguna manera la inversión que se tenga que hacer en esa, bueno, más allá de inversión, el cumplimiento de esa obligación, porque también el tema ahora es, bueno, tienes titular de un predio, pues tienes que cumplir con esa obligación de poder cubrir con esas características. De la misma forma vendrá el tema de los derechos, que bien sabemos que aquí en el estado de Querétaro ya hace muchos años que ya no tenemos el pago de tenencia como tal, siempre y cuando no rebases de ciertos límites, que en la gran mayoría de la sociedad encontramos como un área de oportunidad real para poder dar un beneficio y un aporte al ciudadano. Este beneficio lo encontramos en cuanto al tema de ahorro, realmente en los primeros 3 meses de todos los años, y no busquemos la alternativa, porque sí hay algunas personas que dicen, bueno, pues ¿para qué lo pago ahorita? ¿Para qué lo pago en febrero? Si voy a llegar a diciembre y me van a dar un descuento. Así que en los últimos años hemos encontrado que sí se han dado sus descuentos, pero los descuentos vienen en el término de las multas, no en el tema de los accesorios, que es la actualización y el recargo, porque eso sí siguen corriendo, pero también no es oportuno que busquemos la forma de que, pues si no me la han cobrado siempre, me espero que llegue esa oportunidad, ¿no? Entonces, en esa misma intención es pues tomar en cuenta esos beneficios que de alguna manera el Estado a nivel municipal y a nivel Estado como tal, Querétaro, vienen a ofrecer a la ciudadanía. Dentro de otros puntos que tú tienes muchísimos más, amigo, ¿qué recomendaciones podemos compartir con nuestra comunidad el día de hoy? Órale, amigo, pues ya te los echaste todos, ahora que tengo muchos más. Pero fíjate que los aspectos que comentas en realidad bajan un poquito más del aspecto tan global que normalmente la gente piensa, y están pensando en el impuesto sobre la renta, en el impuesto al valor agregado, o normalmente incluso nuestros colegas, contadores públicos o empresarios también, van pensando en el aspecto federal, cuando en los aspectos estatales normalmente tenemos cargas también bien importantes, en ese entendido de que las contribuciones son en 3 niveles, son un carácter federal, estatal y municipal. Y bueno, pues en todos esos hay que estarle observando, porque el incumplimiento de todo ello pues trae como consecuencia sin duda la actualización o recargos o multas, y que a veces llegan en consecuencias tan importantes como el hecho de que a las personas les comiencen o les puedan cobrar a la fuerza. Y en ese punto tú tocaste los aspectos locales en el predial, en la tenencia, en otros renglones también, y que tienen que ver con que se cumpla de manera oportuna. Bien, en todos los casos, en ningún momento habría que esperar a que llegue una facilidad para poder cumplir con ello, como bien se platica. Habrá momentos donde los municipios en diversos lugares pretendan perdonar la actualización, los recargos, las multas respecto de contribuciones. La parte más importante es estar al corriente. No sabemos lo que pueda ocurrir para el siguiente periodo. Y bueno, en el aspecto federal pues vienen muchos aspectos también. O sea, en el estatal, el impuesto sobre nóminas en el estatal, en principio.
El impuesto sobre nóminas, por experiencia, llegamos a observar que hay muchas empresas o patrones a los que lo dejan en la orilla porque consideran que es un impuesto tan local que no hay toda la fuerza para el cobro, ¿no? Claro. El impuesto sobre nóminas por hoy alcanza un 3% también que el Estado tiene que recaudar y que sin duda lo debe de asignar a los gastos públicos. En la generalidad hay muchísimos patrones que consideran que nunca se los van a cobrar. Hoy mismo podríamos llegar a encontrar a patrones que durante 5 años no han cumplido con esa obligación y ustedes considerarían, se trata de un patrón que tiene 2 trabajadores o 3 trabajadores. No, realmente hablamos de patrones que tienen hasta 100, 150, 200 trabajadores que no han cumplido con esa obligación. Y el momento en el que llega la autoridad fiscal estatal a pretender cobrarles esas cantidades, pues nos sorprendemos o se sorprenden porque ¿cómo es que les van a cobrar algo que ya debían? Claro. ¿Sí? Y entonces viene una complicación donde parece que los impuestos resultan injustos cuando tienen una característica tan importante como es la certidumbre, amigo, que si está en una ley es precisamente para eso, para que todo mundo sepa que cuando se ubica en el supuesto, en la situación particular que establece la ley, pues debe de cumplir con ello en adelante. Claro. Entonces, invitamos a nuestros amigos empresarios de cualquier tamaño a que vigilen también el cumplimiento de esa obligación en particular, sobre todo en un aspecto estatal. Claro que sí. Y hablando, tomando también un poquito este tema, estimado Sergio, que estás refiriendo al término de los sueldos, también es oportuno compartir con nuestra amable audiencia que en muchas ocasiones existen dudas o incertidumbres en el sentido de que escuchamos, oye, es que tenemos ahora el tema del incremento del 20% en el salario mínimo. Entonces dicen, ay, a partir del 15 de enero ya voy a ganar mi sueldo, que es de 20% adicional, siempre y cuando tengas el salario mínimo. Son los únicos a los que hay que incrementar. Exacto. Sí. Porque desafortunadamente la información o muchas veces queremos escuchar lo que nos convenga escuchar, ¿no? Sí. A partir, me dijo, yo escuché que era el incremento del 20%. Oye, patrón, ¿por qué no me llegó más en mi sueldo? Es que tú no tienes el incremento o tú no ganas el salario mínimo. Tú tienes un tabulador que está por encima del salario mínimo. Sí pudieras llegar a tener una mejora, un incremento en tu salario, siempre y cuando en tu contrato de trabajo esté estipulado, ¿no? Que normalmente se establece, vas a ganar por lo menos la inflación más X puntos o definitivamente la pura inflación. Eso tendrá que establecerse de manera particular con cada uno de los trabajadores y de los patrones cuando su ingreso no sea el del salario mínimo. Y entonces, bajo esa misma expectativa, también como trabajadores tenemos que tener presente y siempre la idea clara de que ese incremento del salario mínimo no corresponde para todos y eso también tomarlo en consideración de que no podemos incrementar nuestras deudas porque voy a ganar el 20% más del ingreso, ¿no? Claro. Y que desafortunadamente en muchas ocasiones es la mala información o la forma en cómo no se ha suministrado la información precisa al sector laboral de nuestro país, porque pues a final de cuentas pues hay que llamar la atención, ¿no? Hay que hacer ruido. Entonces, y se escucha realmente importante, pero también si lo vemos ahí como panorama, el esquema de los incrementos en salarios mínimos, pues encontramos que en los últimos 5 años, 6 años, pues se ha incrementado, ¿qué porcentaje? Casi pues de el 200%. una manera muy importante, yo diría casi el 300%, 250%, donde hablábamos de en 2018, estábamos en 88 pesos con 60 centavos el salario mínimo, y que por hoy pues ya llegar a 249 pues implica el triple. Claro. Casi el triple, ¿eh? Pero finalmente tiene 2 efectos tan importantes, ¿no? Porque sin duda es un aspecto de reconocimiento a los trabajadores, el hecho de lograr con ese principio básico de que el salario deba de ser remunerador y deba de alcanzar para los gastos normales de una familia. Era evidente de que 88 pesos no alcanzaban para mayor cosa. Sí. Como estaba tan vinculado a otros aspectos, pues entonces se hablaba de que pues habría que incrementarlo. Me parece que más allá de
de otros aspectos políticos y lo que pudiéramos pensar en lo general, alcanza a que los trabajadores lleguen a una cuestión de dignidad en cuanto al salario, por hoy, a llevarlo de 88.60 a 249 pesos, sin duda ayuda y también comienza a ser remunerador. Por hoy, sin embargo, se alcanzan a observar algunos detalles tan especiales como alrededor de esa política que pretender darle dignidad a los trabajadores, se va con otros esquemas también de reformas especiales a algunas leyes, sobre todo a la laboral, claro, y algunas de seguridad social que recaen de una manera muy importante en los patrones. Y eso creo que se sale del equilibrio, porque el equilibrio tiene que ser sí darles a los que les corresponde, pero no a costa siempre y todas las cosas del patrón. Claro. Hoy podríamos hablar de que ese incremento al salario mínimo, sin duda, le da también un incremento a los patrones en la carga de seguridad social, claro, tomando en consideración que normalmente se plantea una carga del 20.4% del salario mínimo, ¿sí?, que tiene que pagar de manera fija el patrón por cada trabajador que tenga. Entonces, si incrementa el salario mínimo, naturalmente incrementa la carga social. Más allá de que se diga que no hay incrementos de impuestos, por ejemplo, para este año, pues realmente por otros efectos pues se da una carga en los costos, claro, y esto mismo se trata de una contribución. Hoy mismo también tenemos en el tintero algunos aspectos con los legisladores que van a repercutir de una manera importante, ¿no, amigo? Inclusive por ahí el más importante, o el que mucha gente ya estaba esperando, y es el tema de la incapacidad por paternidad, ¿no? Normalmente teníamos establecidos que son 5 días para el padre, o ya sea que tengan un familiar nuevo o que lo estén adoptando, y bajo estas consideraciones tendrían esos 5 días. La intención es de que sume el trabajo del hombre a la mujer en el beneficio de la recepción o la llegada del nuevo miembro a la familia. Y tenemos por ahí la propuesta que se hizo el año pasado de incrementarlo a 20 días. Cierto. Y yo les digo, porque nosotros sí tuvimos un caso en donde nos dice el trabajador, es que ya lo aprobaron. No, se recibió, pero no está aprobado. Inclusive está suspendido ahorita las operaciones o las acciones en el ámbito legislativo para poder ver si pasa o no pasa. Y hasta el 1 de febrero se retoman esas pláticas. En caso de que así sea, tendrían que esperar la votación, después de la votación la publicación y después la puesta en marcha. O sea, nos podemos ir esperando como para mitad de año. Dices que ya van a hacer, mi hijo, bueno, entonces espérate tantito porque tienes nada más 5 días, no va a haber más. Es que si ya van a hacer, no, pues no se va a esperar, ¿no? No hay esta oportunidad, ¿no? Entonces, y eso al final de cuentas, como tú lo acabas de referir, amigo, o sea, en estricto sentido, ¿quién lo viene a aportar? Pues el patrón. Claro, y de pronto resulta como una dádiva, ¿no? Una dádiva del gobierno, dígase así, ajá, porque pues finalmente hágase la voluntad, pero en los burros de mi compadre, ¿no? Sí. A final de cuentas, si no me cuesta a mí, pues hay que le cueste al otro a través de un plumazo, sí, y de una votación, sí, que bien puede llevarse en ese trance. Lo que platicabas ahorita del permiso de paternidad, que sí, hoy por hoy existe desde el 2012, claro, en la Ley Federal del Trabajo, 5 días para el padre, ¿sí? Para el padre en cuanto nazca el hijo, incluso en la adopción también, pues, como parece adoptando, ¿no? Claro. Y en ese punto y en ese reclamo de 15 días, pues ¿cuánto representa 15 días respecto de 365 días en un momento dado, ¿no? Claro. Y además no hay una limitación solamente para que sea el permiso para con un hijo, sino va a ser cada vez que tenga un hijo aquel. Sí. Aunque hoy, de alguna manera, la cuestión de los nacimientos o de los nuevos niños en una familia, pues resulta ser menor, amigo. Sí. En ese aspecto, pues siempre va a ser una carga para el patrón, así como otros aspectos que
en reformas anteriores vinieron incrementando, como fue las vacaciones que se fueron de 6 días a 12 días en el primer año. Sí. Es una carga para el patrón. ¿Por qué? Porque él tiene que encontrar la manera de reservar algunos recursos también importantes o condiciones para suplir a aquellos trabajadores que no van a estar durante esa época, ¿no? Claro. No, y también de la misma forma, por ahí estaba la propuesta, ¿no? Y también de incrementar el tema de los días de aguinaldo. ¿Cierto? Y entonces también eso viene a repercutir también en una inversión adicional que tiene que hacer el patrón. Entonces, leyendo tras bambalinas, pues queremos pensar que el escenario económico va a ser suficiente para que el patrón no tenga ninguna limitación para poder otorgar al trabajador todos esos beneficios. Porque como tú bien decías, no nada más es el impacto de cuánto le voy a pagar, sino cuánto me repercute adicional en el tema de la seguridad social. Entonces, evidentemente sabemos que el tema de la inversión en el tema de seguridad social no es a criterio del patrón, sino que es una obligación y se tiene que cumplir tal cual, porque también si no se hiciera de esa misma forma, encontramos igual sanciones y la operación estricta de parte de una autoridad que viene a llamar la atención de parte del patrón para que pueda cumplir en beneficio de ¿quién? Del trabajador. Entonces, vemos o encontramos en principio que sí han generado escenarios diferentes a los que habíamos estado acostumbrados a trabajar en el ámbito del trabajo, en el ámbito del patrón, del asegurado, y entonces bajo esa misma consideración, pues sí, el día de hoy el trabajador tiene beneficios. En esa misma intención, estimado Sergio, hemos platicado más o menos algunas de las consideraciones o de las recomendaciones que se pueden tomar en cuenta como ciudadano para poder cumplir en los diferentes escenarios de las contribuciones, ya sean municipales, estatales y federales. En el ámbito de los patrones, amigo, porque por ahí la semana pasada, inclusive el Servicio de Administración Tributaria nos emite un decreto en donde nos dice, ponemos ya el aplicativo a su consideración para el caso de las personas morales de su declaración anual. Inclusive hasta te marca el plazo, ¿no? Te dice del 1 de enero al último de abril, dice, ay, ya me dio más plazo. Sí, sí, pero no es tanto así. No es tanto así. O no le leímos bien. Al final de cuentas, pues ya el plazo y el periodo de la presentación de la declaración de las personas morales ya está establecido. Al 31 de marzo. Así es. Entonces, oye, entonces, ¿por qué me dijiste que al 30 de abril? Bueno, si no le entendiste Yo nomás ahí lo puse. Yo nomás ahí lo puse. Si no le entendiste al aplicativo, pues te doy chance, ¿no? Mientras no te la requiera y no llame a ascensión, bueno, pues tú la puedes presentar de manera espontánea en el momento que tú quieras, siempre y cuando yo no me dé cuenta, ¿no? Entonces, bajo esa consideración, lo importante sí es como patrón, oye, pues vamos a empezar a ver cómo está. En principio se nos dice que hay consideraciones que venían en la declaración del año pasado que ya no se incorporaron en esta. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque muchos patrones decían o muchos empresarios decían, es que eso nos generó muchísimo trabajo adicional. Una complicación enorme. Sí, pues ¿cómo le hago para el flujo de efectivo? Bueno, si llevas la contabilidad como tal, pues lo tienes que tener a la mano, ¿no? Pero desafortunadamente hubo muchos puntos en los cuales no estaban así, entonces eso le repercutía porque el prestador de servicio le decía, sí te lo voy a hacer, pero como esto nunca se había hecho, lo tengo que hacer, le incrementaba el honorario, ¿no? Entonces, al final de cuentas, una vez más, quien lo terminaba pagando, pues era el tema del empresario. Entonces, ahorita encontramos ese beneficio o esa oportunidad que nos está diciendo el SAT. Échale un ojo de una vez. Tienes de aquí al último de febrero para que me digas qué no le pudiste hacer, qué no se pudo, y que si no lo tienes, lo tengas listo para que a partir del 1 de marzo lo puedas suministrar a la autoridad de la mejor manera para que no corramos en otras consideraciones. Sabemos que siempre van a haber actividades de prevención y si no, aparecen las de la sanción. Entonces, procuramos o intentamos siempre que nuestro auditorio tenga en conocimiento cuáles son las de prevención, que es el de mantener una contabilidad al día, suministrar la información a la autoridad de la forma como nos lo está solicitando, dependiendo del régimen fiscal en el cual estás tributando, de esa misma forma también si estás obligado inclusive a la información de la contabilidad, con qué características, con qué nociones, si estás cumpliendo de manera efectiva en la determinación de los pagos de impuestos, si no lo hiciste así y te diste cuenta, corrígete
corrígete antes de que te pidan que te corrijas, y para que evitemos precisamente la segunda etapa, que es el tema de la sanción. Entonces encontramos, inclusive por ahí platicábamos en nuestro programa anterior, que realmente una de las oportunidades que tenía contemplada pues el Ejecutivo para este ejercicio pues era precisamente que caiga dinero de todas esas actividades de sanción que tendría que empezar a implementar la autoridad. ¿En razón de qué? De que generemos contribuyentes más eficientes, más dinámicos, que estemos cumpliendo en tiempo y en forma de las características y de las obligaciones tributarias, y que si no es así, bueno, nos venga la carga, precisamente porque estaríamos haciendo que se activara un equipo especial dentro de la autoridad, precisamente para que se dé cuenta de que no lo hicimos o que lo hicimos mal, y que con esa consideración, bueno, pues nos va a costar ese error o esa deficiencia. Entonces, creemos que están las condiciones dadas para que la autoridad, a final de cuentas, pueda cumplir y llevar a cabo lo que ha propuesto en su plan de ingresos para este 2024, que recordemos es un momento también de mucha importancia y trascendencia para nuestro desarrollo social. Tenemos por ahí actividades políticas que de esa misma forma tienen involucradas un sinfín de actividades económicas en beneficio, se supone y se espera que siempre sean en beneficio de la misma sociedad. Dentro de esos beneficios, estimado Checo, ¿tú qué pudieras proporcionar o cuál sería la recomendación que le pudieras hacer también a nuestra audiencia en esos alcances que puede tener ahorita como beneficio de que no esperarse a que se le llegue el día? Pues yo creo que la parte importante tendría que ser el hecho de haber venido cumpliendo de manera muy oportuna con todas sus obligaciones. Y como bien dices, pues la autoridad podría de pronto generar beneficios en tiempos, en plazos y todo, pero hay que recordar a nuestro auditorio de que lo que cuenta es la ley. Sí, lo que cuenta es la ley, cuál es el periodo a cumplir, y ponías como ejemplo muy claro, si para la persona moral pues es el 31 de marzo a más tardar a presentar la declaración del ejercicio. Y en esta parte llegar a considerar que en la declaración aparecen ya muchos de los conceptos, o si no es que todos los conceptos de prellenado, ¿sí? Donde difícilmente alguien podría llegar a variarlo. Una de las preocupaciones importantes hasta el año pasado, amigo, era esa carga de decir, es que me están pidiendo el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el capital y todo esto. Eso pues está tan complicado que no hay que hacerlo. Sí, está muy bueno. La parte emocionante es de que la contabilidad en realidad debe de generarlo, debe de generarlo, y que el contador público como tal tendríamos que hacerlo, tendríamos que poder tenerlo. La contabilidad se genera a partir de ahí. Y bueno, pues mucho más de eso. Otra de las preocupaciones importantes que hay en esto era de que hasta el año pasado, en la propia declaración anual, no podía modificarse las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que tendrían que amortizarse con la utilidad de este periodo. A partir de esta declaración, entonces, ¿qué viene? Realmente va a poder anotarse o modificarse el dato de manera manual, ¿sí? De lo que son las declaraciones o las pérdidas del ejercicio de 2021 para atrás, aquella que todavía tengamos la oportunidad de amortizar. Hay que tomar en cuenta que normalmente es una preocupación el hecho de que aún de pronto tienes un formato, la ley sí te permite amortizar pérdidas, te permite poner conceptos, te permite deducirlo a veces sin mayor requisito, pero hoy el sistema o la plataforma por sí pues no lo alcanzaba a permitir. Entonces, que tengan esa tranquilidad nuestros colegas de que ahí viene algo más o menos emocionante y que pues va a ser tan especial. Desde luego habrá tantas recomendaciones que ojalá, diríamos, vamos a tomar el compromiso de que en la próxima semana platiquemos un poquito de algunos de esos aspectos que estén aquí a la mano y que les puedan ayudar a nuestros colegas en cuanto a la observación, ¿sí? Sí, realmente. Y bueno, con eso continuar, amigo. Sí, realmente es como bien refieres, es una oportunidad para que de manera breve o lo más pronto que se pueda
puedan iniciar con la revisión de esa información que ya está suministrada a la autoridad. Evidentemente, ahorita estamos con el cierre de diciembre, se están presentando o por presentar los pagos provisionales del mes de diciembre, pero como bien decías, tendrá que tener toda la información precargada. Bueno, vamos a llegar a un pequeño corte y los esperamos de regreso aquí en su programa Economía de Opción. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Bueno, ahora sí queremos presentar y dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, estimado maestro Luis Alberto. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Luis Mauricio, muchas gracias por invitarme, gracias por esta invitación, saludos a tu público. Muchas gracias. Saludos a los tocayos. Saludos a los tocayos. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. No, al contrario, amigo. Y verdad, estamos platicando acerca tema central, perspectivas económicas para este 2024, pero decidimos iniciar el programa precisamente con algunas recomendaciones en beneficio de nuestra amable audiencia de cómo poder sortear y cómo poder sacar adelante esta cuesta de enero. Y también nuestro invitado tiene aquí un material sumamente interesante que puede ser de beneficio para nuestra audiencia, amigo. Claro que sí, muchas gracias, Mauricio. Bueno, comparto con tu audiencia 3 ideas importantes. Sobre todo, lo primero es que cuáles son los elementos que pueden hacer muy complicado durante este año, bueno, el inicio de año, o lo que llamamos la cuesta de enero. Lo primero es que, por lo regular, nosotros no generamos un ahorro significativo para enfrentar los siguientes 3 puntos. El primero es un incremento en los precios. Claro. Recordemos que el primer mes del año siempre hay ajustes de tarifas públicas y eso entonces genera incrementos en los costos a los que estamos enfrentando nosotros como ciudadanos. En especial, bueno, cae siempre la gasolina. Claro. Número 2, y también el transporte público, por lo tanto. El número 2 es el incremento en tarifas públicas. Me refiero, por ejemplo, a que, bueno, vamos a sufrir algún incremento en el costo del transporte, muy seguramente va a haber algunos ajustes en algún servicio público, agua, luz, etcétera, que nos estemos enfrentando. Y el último de estos es que por lo regular, en estos periodos también se generan incrementos en algunas tarifas no públicas. Por ejemplo, la inflación. Estamos esperando que para este año, y esto también ya nos va a dar la oportunidad de empezar, por ejemplo, con nuestra primera positiva, la inflación esperada que se tenía, o bueno, la inflación que se tenía esperada para este año estaba como del 4.5%, pero aproximadamente se espera que este año sea del 4.6%, ¿verdad? Entonces, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque es algo que el ciudadano de a pie no lo tiene presente, ¿no? Entonces, una de las grandes ideas que siempre surge en estos momentos es, y dicen, bueno, vamos a utilizar el tarjetazo, ¿no? El crédito. Ajá. Recordemos que las tasas de interés ahorita se encuentran bastante altas. Sí. La tasa de referencia en México simplemente está al 11.25%, lo que implica es que mínimo una tasa de consumo va a estar mínimo al doble, ¿no? Entonces, esto es importante. El ciudadano entonces debería buscar, o es una invitación para que busque fuentes alternativas de ingresos en la medida que no pueda reducir sus gastos, ¿no? Que tenga que enfrentar algunas complicaciones. Pero bueno, estas son algunas ideas iniciales que me gustaba, que quería plantear. Y ahora me gustaría que platicáramos un poquito, pues, del resumen macroeconómico, ¿no? Claro. En los criterios generales de política económica que presentó el gobierno federal, hay algunos indicadores importantes que vale la pena considerar. El primero de ellos es el crecimiento del PIB. Se esperaba para México un 3.2% de crecimiento en real para este 2023, pero la información muestra que de hecho vamos a tener un crecimiento mayor, casi del 3.5%. Esto es bastante benéfico en el caso de nosotros. Se espera que para 2024 tengamos, al menos la Secretaría de Hacienda espera que tengamos como un 3%, entre 3% y 3.5% de crecimiento. Los organismos internacionales consideran que vamos a tener un crecimiento entre el 2.5 y 3.5%, lo cual la verdad es que es bastante interesante. Y un dato importante, que esto cabe mencionarlo, México
de América Latina, es la segunda economía más grande y además es durante el siguiente año pronosticado es la que va a tener un mayor crecimiento después de Costa Rica. Acuérdense que Costa Rica, bueno, pues es un país demasiado pequeño. Ellos esperan que tengan un crecimiento de 5.6%. La verdad es que es poco notable, ¿no?, respecto a nosotros. Otro dato que me gustaría tomar en cuenta o considerar que es muy relevante, las tasas de interés, ¿no? Las tasas de interés para este año esperábamos que cerraran en 11.3, están cerrando en 11.25. La verdad es que está en el rango. Y se esperaba, un dato importante es que se esperaba que el siguiente año estas tasas de interés empezaran a reducir prácticamente al inicio del año. En el último informe de la gobernadora del Banco de México dijeron que pues van a permanecer en 11.25, que van a permanecer hace un ratito. Y la Fed, en uno de sus últimos comentarios, cuando lleguemos al cierre de estas diapositivas, veremos un comentario que hizo la Fed en el cual dice, pues a lo mejor yo todavía subo las tasas de interés y entonces si eso sucediera, prácticamente México se va a ver obligado a subir las tasas de interés. Pero bueno, esto es de manera general lo que nos esperaría para el 2024. ¿Sale? Como último dato, ya antes de pasar a las siguientes diapositivas, me gustaría mencionar que, por ejemplo, en México se tenía considerado un crecimiento de Estados Unidos de cerca del 2%. Estados Unidos va a crecer como en 2.2% este año y se espera que el siguiente año Estados Unidos crezca el 1.8%, más o menos en lo que está en la media y es lo que están estimando todos los analistas internacionales, ¿no? Bueno, si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva, que es la que corresponde a inflación. Y esta es bien importante porque recordemos que la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios. Es decir, no es nada más el aumento de una vez, sino es el aumento durante muchos periodos de estos precios. Y al final del día, aunque pareciera que es que la gasolina aumentó 10%, es que la carne aumentó el 35%, es que los frijoles solo aumentaron 2%. En general, en el promedio a nivel nacional estamos obteniendo prácticamente un 4% un 5%, cercano al 5% de crecimiento en los precios. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros comprábamos una hamburguesa el 1 de enero del 2023, el 31 de diciembre del 2023 la tendríamos que estar comprando en 100 pesos, o si la compramos en 100 pesos, y después la estaríamos comprando en 105 pesos. Esto es lo que representa. Algunos dirían, no, pues es que eso es realmente poco, pero debemos considerar que no todos nuestros ingresos aumentan iguales de todas las personas, sí. Eso es por un lado, y no todos tenemos la misma canasta de bienes, ¿no? Recuerdo a un familiar en alguna ocasión, él me decía, oye, es que las autoridades aquí en México son muy mentirosas porque dicen que la inflación solamente creció en 10% y la colegiatura de tu primo en un solo año me limitaron en 25%. Bueno, es que hay que entender que cada persona tiene una inflación distinta, ¿no? Y bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Me gustaría que pasáramos más adelante a la siguiente diapositiva, después que tenemos de la inflación, porque esta parte de la balanza comercial es importante tenerlo de vista. En el caso de México, prácticamente estamos actualmente en un superávit desde hace varios años, ¿no? Sí. México históricamente, desde antes de la crisis del 2008, recordamos, prácticamente siempre teníamos déficit y déficit de la balanza en cuenta corriente, de la balanza comercial. Ya tenemos varios años. De hecho, desde la pandemia para acá se ha destacado que hemos tenido condiciones superavitarias. Es decir, le vendemos más al exterior que lo que nos compran. Que compramos. Y esto es bien interesante, porque esto que está diciendo que cada día más le somos más necesarios a nuestros vecinos del norte, a otros que nuestro comercio lo realizamos con el 80% de nuestra actividad comercial exterior la realizamos con Estados Unidos, ¿no? Entonces casi vamos a tener 1,000 millones como superávit prácticamente, al menos hasta noviembre tenemos 600 millones, es posible que tengamos 1,000 millones hasta a diciembre del presente año, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva que tenemos aquí.
Un dato que debemos considerar siempre cuando estamos analizando las perspectivas económicas, el INEGI ya desde algunos ayeres ya generó un indicador que se llama indicador coincidente y el indicador adelantado. ¿Qué es lo que quieren decir? El INEGI agarra ciertas variables económicas y dicen, a ver, mira, esta variable, si ponemos en la licuadora ciertos datos, vamos entonces a hacer o a representar la actividad económica que tenemos actualmente. Y ese indicador más otros indicadores adicionales me ayudan a ver lo que va a pasar en el futuro. Y en el caso de México estamos hablando que prácticamente, no que tengamos asegurado el futuro, pero sí hay una cosa bien importante. Este indicador, cuando está arriba de los 100 puntos, estamos hablando de que hay la posibilidad de que se tenga un crecimiento, o sea, de que vamos a crecer. Y bueno, precisamente estamos arriba, estamos en el 101 puntos, lo cual nos dice que específicamente sí tenemos una expectativa de crecimiento. No necesariamente tan buena, pero sí vamos a tener una expectativa de crecimiento, ¿no? Esto es bien importante porque entonces desde ahorita podemos augurar que vamos a estar teniendo una actividad económica relativamente boyante. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Este indicador que les muestro aquí es el indicador de las remesas. Quiero que veamos. La línea naranja nos está hablando cuando está sobre los miles de dólares, miles de millones de dólares, que estamos trayendo a través de remesas, y la línea azul nos está hablando de la equivalencia de esos dólares en pesos. Es importante identificar que el hecho de que el tipo de cambio, de que el dólar de que el peso se esté apreciando o que el dólar se esté depreciando, nos deja a nosotros en una condición de mayor pobreza. ¿Por qué? Porque entonces antes un dólar valía 20 pesos y ahora un dólar solamente vale 16.83. El día de ayer estaba en 16.83 el tipo de cambio. ¿Qué hace eso? ¿Qué provoca eso? De hecho, de 2018 prácticamente a 2023, el tercer trimestre, que es la información que tenemos, hasta noviembre, hablamos de prácticamente una reducción del 10% en el valor del tipo de cambio. Es decir, las personas que dependían de remesas están perdiendo el 10% de su poder de compra. Claro. Y a eso no le estamos poniendo la inflación. Entonces, el hecho de que tengamos un tipo de cambio tan bajo, a estas personas que por lo regular son las más afectadas por el tema de la riqueza o de la pobreza, bueno, entonces ellas son las que van a estar sufriendo más estos padecimientos, ¿no? Oye, Luis, y en ese mismo tema, en ese punto del control o de cómo se está manifestando en estos momentos el tipo de cambio, a tu criterio, ¿cuánto tiempo más crees que pueda llegar a manifestar esa tendencia? Primero voy a empezar esto con un chiste que dicen de los economistas, ¿no? Dicen que los primeros 6 meses nos dedicamos a pronosticar qué es lo que sucede y los otros 6 meses nos dedicamos a explicar por qué no sucedió, ¿no? Entonces, bueno, precisamente con el tipo de cambio sucede algo así, ¿no? Voy a hacer un pequeño recuento histórico. A principios del año, de hecho, todos los analistas económicos creíamos que el tipo de cambio estaría llegando cerca de los 19 pesos. A mediados de año estábamos diciendo que estaríamos cerca de los 18 pesos, entre 18.30 y 18.50. Para el tercer trimestre, prácticamente estábamos diciendo que íbamos a llegar a los 18, entre 18 y 18.30, ¿no? Llegamos al día de ayer teníamos un tipo de cambio del 16.83 y cerramos cerca de los 17.10, 17.25. Es decir, todos le fallamos como un peso prácticamente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Debemos entender que no son las remesas lo que está provocando la precisión del peso. Lo que está provocando la precisión del peso son los diferenciales entre las tasas de interés de México y Estados Unidos. Imagínate que yo te digo, órale, inviérteme este millón. ¿Tú qué quisieras ganar? 5.2%.
o 11.25%. Todos quisiéramos ganar el 11 porque obviamente el 11 es mayor, ¿no? Claro. Digo, no quiero tener problemas con los presidentes que se olvidan los órdenes de los números, ¿verdad? Pero todos quisiéramos ganar 11 y no 5, ¿no? Esto es una cuestión real. Pues, ¿qué están haciendo los inversionistas? Dicen, pues invierto mi dinero en México. Una cosa también muy relevante es que México, estaba yo revisando un documento muy interesante que ahí como el 6 o 7 de diciembre emitió el Banco de México, que es un documento que habla sobre la evaluación del sistema financiero mexicano. Debemos tener presente que el sistema financiero mexicano, el sistema monetario mexicano, es uno de los más fuertes de América Latina. Sí. Entonces yo como empresario si digo, oye, voy a invertir en Argentina. No, pues nadie, no dirían que van a invertir en Argentina. Oye, voy a invertir en Guatemala. No, tampoco, ¿no? Entonces si dices, si le dices, vamos a invertir en México, sí, ¿no? O sea, el hecho de que México tenga esta fortaleza en la economía, pues le abren las puertas a todos los, permite que todos los inversionistas le abran la puerta o abran su cartera para invertirla o dejarla caer aquí en México, ¿no? Eso es importante, ¿no? Es que a mí me gustaría que platicáramos un poquito, sin duda por esto que platicas del tipo de cambio, tiene desde luego causas muy importantes. Sí, y sus causas importantes serán, si bien la demanda, la oferta, el movimiento de los mercados también, en cuanto a la importación, la exportación. Y ahorita que platicábamos de las remesas, evidentemente estamos ubicando a ciertos sujetos. Claro. ¿Sí? Claro. Y esos sujetos son los que reciben las remesas o los que las envían para que se genere alguna ganancia o un capital en México. Las remesas, que por sí alcanzan una cantidad bien importante también al año para México, y que en esto me gustaría que pudieras abordar a los sujetos, a 3 sujetos que me gustaría que viéramos, ¿no? Es a los de las remesas, a los importadores y los exportadores. ¿Por qué? Porque finalmente tienen un efecto, una consecuencia diferente, ¿no, claro, maestro? Sí, mira, y qué bueno que lo consideras. Lo primero, un tipo de cambio muy alto le permite a los exportadores seguir vendiendo. Y esto, todas las empresas que están vinculadas a la exportación, entonces las obliga a demandar más personal. Uh-huh. Y esto es importante, sobre todo en el incremento que corresponde a la contratación de personal, porque al final del día estas empresas, por lo regular, tienen empleo formal. Un dato nada más importante, en diciembre terminamos con más de 22 millones de empleos formales, lo cual ha sido el dato más alto que tenemos históricamente en todos los diciembres, ¿no? Desde que se tiene registro, y hablamos de que tenemos registros desde 1997, en diciembre. Los importadores, en la medida que el tipo de cambio está más alto, les resulta más caro, pero ahora les está resultando relativamente más barato. De hecho, hasta para contratar deuda les resultaría relativamente más barato. Comprar bienes, sí, también les resulta mucho más barato. Eso también está provocando algo muy interesante, que las empresas, en lugar de sacar su dinero, las empresas transnacionales, en lugar de llevárselo a Estados Unidos o a sus países de origen, están decidiendo mejor invertirlo porque les resulta inversión relativamente más barata. Eso. Y la tercera, que estamos hablando de los beneficiarios. Los beneficiarios con este tipo de cambio tan bajo pues, se están viendo perjudicados ante un tipo de cambio tan bajo, ¿no? En general, ¿qué va a pasar en México? Y con esto quisiéramos, yo creo, cerrar un poquito esta parte, es que México es un país que tiene fortaleza, un país, la economía número 12 a nivel América Latina, es un país que es cierto que este año ha incrementado mucho el gasto público, vamos a tener un costo de la deuda de prácticamente el 3.5 del PIB el siguiente año, pero a pesar de ello somos el país más disciplinado, o sea, somos dentro de los no tan ordenados, somos el más ordenado de todos los países, ¿no? Y este año, pues creo que vamos a empezar a cosechar algunas cosas importantes. Costos o riesgos, sobre todo el tema electoral para México.
el hecho de que Estados Unidos no crezca o que gane alguno de estos presidentes que no nos quieran, ¿no? Que siempre está esa posibilidad. También el tema de las tasas de interés. Estados Unidos advirtió que ellos no se van a estar a tientas diciendo si en determinado momento necesitan incrementar las tasas de interés, las van a incrementar, lo van a hacer, independientemente de lo que suceda. Y bueno, pues eso nos puede costar a nosotros. Y a favor, bueno, pues todas las variables que hemos mostrado, la fortaleza mexicana, somos los mejores, entonces el nearshoring nos puede beneficiar, tenemos que aprovecharlo, que eso yo creo que bien valdría para que ustedes puedan organizar un programa completo sobre el tema del nearshoring, ¿no? No, pues realmente tema muy, muy importante, estimado Luis. Realmente encontramos que no todo es tan lamentable, que tenemos cuestiones muy fuertes y tenemos que aprovechar el tema económico de nuestro país y que al final de cuentas tenemos que seguir empujando y seguir trabajando. ¿Un último comentario que quieras ofrecer a nuestra audiencia, estimado? Sí, mira, creo que debemos, a pesar del bienestar económico que podemos llegar a recibir el siguiente año, debemos siempre actuar con cautela en el tema de nuestros ingresos y nuestros gastos, ¿no? Sobre todo porque esto nos mantiene, nos va a mantener al margen de que en determinado momento, si necesitamos dar un tarjetazo o algo, pues tengamos cómo utilizarlo, ¿no? Para pagarlo. Así es. Pues así es. Bueno, prácticamente estamos llegando al fin de esta emisión y de verdad un tema muy, muy importante. Agradecemos a toda la gente que nos ha hecho el favor de seguirnos en las diferentes señales y transmisiones, tan solo aquí en tema de redes sociales. De verdad tenemos una audiencia muy, muy importante y les agradecemos su tiempo que han estado por aquí con nosotros. Y en breve, estimado Luis, con todo gusto estarás por aquí porque realmente han sido temas muy, muy importantes. Les agradecemos y los esperamos la próxima semana aquí en su programa Economía de Opción. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de Opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.